de acá, ya. Entonces, como había mencionado, en la anterior clase prácticamente hicimos este modelado de la entidad de relación y modelo relacional, que también lo tengo acá, de una base de datos. La única diferencia con la anterior es que como surgió una duda de qué pasaba con el ID, por ejemplo, era el seguro social la clave primaria, ya iba a haber algunos problemas. Para que no haya esos problemas, simplemente se aumentó un ID persona para que no se repita a ningún paciente cuando se vaya a internar. Esto lo vamos a explicar después más a detalle con datos reales. Ya, pero lo que vamos a hacer es convertir esto a código. Entonces, si tengo mi modelo entidad-relación, yo me voy a basar en modelo entidad-relación. También puedo basarme en mi modelo relacional porque es exactamente lo mismo, pero me agrada más este diseño. Entonces, yo simplemente, bueno, para los que no sepan que está acá, este es Visual Studio Code. Para los que no lo conocen, Visual Studio Code, perdón, es un editor de código. Es como un blog de notas o como deben tener algún tipo de editor de código, pero yo uso Visual Studio Code, entonces voy a manejar esto. Ya, como vamos a hacer en SQL Server, lo quería hacer para un par de detalles. Primeramente es que en SQL Server es muy bueno, primeramente sí o sí tienen que crear la base de datos. ¿Por qué? Cuando se conectan, voy a abrir Microsoft SQL Server, es el programa para el gestor de base de datos. Ok, aquí yo ya está configurado para que no tenga que poner ninguna contraseña. Esto es todo el gestor de bases de datos. Pero aquí tengo las bases de datos. Ahorita yo solo tengo uno. Aquí voy a crear una nueva base de datos. Entonces lo primero que se tiene que hacer es crear una base de datos. Yo pongo create database y el nombre de mi base de datos, como es para una clínica, yo le voy a llamar clinic o bd clinic guión bajo clinic. Listo. Esta sentencia SQL, lo voy a hacer un poco más grande, me va a crear una base de datos. Yo lo ejecuto acá. Pueden ver que acá solo tengo una base de datos. Pego esta línea de código, creo que no lo puedo hacer más grande. Ahí está. Ya, creo la base de datos, lo ejecuto. No se encontró, ay, perdón, seleccioné algo. Otro error es que si seleccionan algo, ejecutan, solo se va a ejecutar lo seleccionado. Ya, selecciono todo o no selecciono nada para que se ejecute todo. Los comandos han sido completados correctamente. Acá no se ve que se haya creado, pero si yo actualizo o presiono F5 y ya se actualizó, vuelvo a expandir las bases de datos y aquí tengo la base de datos de clínica, que es lo que me acabo de crear. ¿Por qué les menciono esto? Si ustedes usan un gestor como Oracle, por ejemplo, o Postgres, yo tengo aquí Oracle, voy a abrirlo. No, usualmente no se crea de esta manera. En el fondo sí se está creando de esta manera, pero en Oracle simplemente voy a mi superusuario de System y aquí me voy creando un nuevo usuario. ¿Dónde está? Usuarios de base de datos, me creo un usuario y aquí voy a crearme BD Clínica. Es como lo mismo que estoy haciendo en el otro. En este caso les voy a poner una contraseña, le voy a decir que es una base de datos y lo creo. Esto ya me creó una base de datos en Oracle. O sea, es una variante de cada gestor de base de datos. Pero la idea lógica, bueno, principal es esto, que siempre se crea antes de manejarlo. Ahora, una vez creado una base de datos, lo que tienen que hacer es posicionarse ahí, porque por ejemplo, yo quiero crear, tengo la entidad paciente, tengo la entidad unidad, la entidad doctor. Entonces, si yo quiero crear esas tablas, no lo puedo hacer directamente aquí, porque ahorita estoy en el superusuario, en el sistema como tal. Yo tengo que posicionarme en la base de datos cliente. Un segundito. Ok, ya. Tengo que posicionarme en la base de datos cliente. Para posicionarme en la base de datos correcta, debo utilizar el comando use. Perdón. Use bd de base de datos. No, perdón. Use el nombre de la base de datos. bd clinic. Que así se llama mi base de datos. Ejecuto solo esta línea de código y ya estoy posicionado en bd clinic. Ahora sí puedo empezar a crear las entidades.
¿Cómo se crea una entidad? En realidad lo vamos a llamar tablas. Ponemos create table. Eso es lo único necesario para crear una tabla. El nombre de mi tabla se llama paciente. Paciente. Abro y cierro paréntesis. Ahora aquí abajo lo voy a ir acomodando todos los atributos. Tengo 4 atributos. Uno es ID persona. ID persona en minúscula lo voy a poner, perdón. ID persona. Y para crear una entidad o una tabla tengo que especificarle el nombre del atributo y el tipo de dato. El tipo de dato, como puede ser texto numérico, en este caso yo le voy a poner que va a ser un numérico. Puede ser int, puede ser number en otros gestores, pero la idea es la misma, simplemente cambia, es como decir un string, un tipo de dato cualquiera. Ahora, coma, siguiente, seguro social, este es un varchar. En este caso debo especificar, ay, ¿por qué se saltó? En este caso me convendría especificar de qué longitud va a ser mi variable. Puede ser una longitud de 20, yo le voy a decir, porque no creo que sea muy largo. ¿Qué pasa si no lo pongo la longitud? Se va a poner al máximo de su capacidad, y si van a crear una base de datos muy grande, eventualmente se va a saturar la memoria. Entonces es mejor poner sus límites. Luego tengo el nombre, que este va a ser un varchar de 120, le voy a poner, coma, edad, que este es un número, listo. Ahora, como es el último dato, no debo poner una coma. Si pusiera una coma, lo voy a ejecutar para mostrarles. Voy a reemplazar todo esto, ejecuto, y bueno, en este caso sí me lo completo correctamente. En gestores como Oracle esto me va a dar error de sintaxis, porque no debe finalizar de esta manera, debe ser de esta manera. Ahora, como ya me creé una tabla, si yo me voy a clínica, aquí tengo la opción de ver las tablas. Aquí ya tengo mi tabla paciente creada, que tiene los datos, o sea, las columnas, ID persona, seguro social, nombre, edad, todas las que yo puse. Pero aquí debo especificar que uno es una clave única. Entonces aquí tengo dos formas de hacerlo, las claves primarias. La primera forma para especificar que una clave es única o primaria, o que nunca se va a repetir, que es la lógica de la clave primaria, es colocarlo al lado de del valor que va a ser la clave primaria, primary key, de esta manera. Esto especifica que es una llave primaria. Esta es la opción 1. Lo voy a copiar y pegar un segundito. Ya. Esta es la opción 1. ¿Cuál es la opción 2? Lo voy a poner, eliminar esto. La siguiente opción es poner al final de todo. Bueno, en realidad hay 3 opciones. Ah, no, sí, solo 2 opciones. Ya. Poner al final de todo y especificar que tengo una regla, constraint. Eso es especificar una regla que va a existir una llave primaria. Yo lo estoy llamando PK porque generalmente se llama primary key, y va a ser ID persona. Esta va a ser una llave primaria, primary key, y debo especificar el atributo, es decir, el mismo nombre de mi atributo lo voy a colocar acá. Listo, creo que nada más. Voy a ejecutarlo. Primeramente, como ya tengo creado esta tabla, no puedo sobreescribirlo. O sea, si vuelvo a ejecutar, seguramente me va a decir hay un objeto con el mismo nombre. Para eliminar una tabla se escribe drop table. Drop es eliminar, y el nombre de mi tabla es paciente. Paciente. Listo, ejecuto. Ya lo elimino correctamente. Actualizo los datos para ver si es que se ejecutó. Sigue existiendo. Paciente. Creo que no se ejecutó correctamente. Un segundito. Voy a volverlo a crear para ver si es que se ejecutó correctamente. Sí. El problema al parecer fue visual. Paciente. Elimino la tabla. Se elimina correctamente. Puedo actualizar mis datos. No se está actualizando bien porque lo sigo viendo acá. No, ya se...
ya se borró, ya se borró. Aquí estaba apareciendo, pero no, ya se borró. Simplemente se volvió un poco lento. Ya. Entonces ahora voy a ejecutar de las dos maneras. La primera es crear una llave primaria de esta manera, simplemente especificándole al lado del valor. Pongo esto, ejecuto, todo correcto. Ya, aquí este pequeño código me especifica que es una llave primaria y me va a garantizar que nunca va a haber dos IDs repetidos. Ahora voy a hacer de la otra manera. Lo elimino primero y ejecuto de la siguiente manera. Perdón, esto. Ejecuto y se ha creado. O sea, de las dos maneras es exactamente lo mismo. Ya depende de ustedes cuál prefieren elegir. De preferencia yo les diría que usen de la primera manera, porque es un poco más corto, les ahorra tiempo. Ya, lo voy a borrar para especificarles algo más. Si yo quisiera que un valor no fuera nulo en ningún momento, por ejemplo las llaves primarias nunca deberían ser nulas, ahí yo debo especificar el comando not null. Este comando sirve para cualquier valor. Por ejemplo, para si quiero que el seguro social nunca sea nulo, pongo not null. Si el nombre nunca va a ser nulo, not null. Si la edad nunca va a ser nulo, not null. Y listo. O sea, eso sirve para cualquier atributo que estén creando. Ya, esta segunda manera lo voy a comentar. Lo voy a dejar así. Listo, lo creo. ¿Qué más tiene mi base de datos? Tiene... Ah, ya. Vamos a ver el modelo relacional, solo para mostrarles algo. Acá... Uy, lo voy a descargar un segundito. Acá estoy en la tabla paciente y si se dan cuenta hay una llave foránea. Esta llave foránea que es ID unidad, que se crea desde ID unidad. Las llaves foráneas también hay dos maneras de crearlos, pero si yo lo creo directamente aquí, porque debo crear los atributos, el ID unidad, aquí debe haber ID unidad, y esto es un número int, y tiene que tener la fecha de ingreso, que eso estaba en la relación. Si se acuerdan, eso está en la relación. Acá. Está en esta relación. Porque cuando hay un atributo en la relación pasa a la tabla donde está apuntando n. Entonces pasa aquí la fecha. Esa fecha de ingreso es un data time, coma, listo. Esta es una fecha y debe estar creado en la tabla paciente. ¿Por qué? Porque la relación así me lo está indicando. Cuando yo veo el modelo relacional, yo me doy cuenta que es de esta manera. Así debe estar creada mi tabla. Pero debo especificar que esto viene de otra tabla. ¿Cómo hago eso? Esas son llaves foráneas. Primeramente, acá, si recuerdan, yo puse pk. Esto es un nombre, yo lo puedo poner cualquier nombre que yo quiera, pero es mejor ser ordenados y le puse pk para decir primary key, prácticamente. Primary key. Entonces, cuando es una llave foránea, generalmente se le llama foreign key, que es muy similar, solo este es foráneo y este es primario, nada más. Ahora, ¿cómo lo creo? También tengo dos maneras. Lo voy a copiar aquí abajo para mostrarles las dos maneras. La primera manera es como hemos hecho acá. A ver, denme un segundito. Ya. La primera manera es como hemos hecho acá, colocarlo al lado la variable que va a ser una llave foránea, o sea, va a venir de otra tabla. Yo le tengo que decir acá que es un foreign key, foreign, así, a ver, no, está al revés, foreign key. Listo, ahora sí, estaba esperando que se marque azulito porque ahí sé que está bien. Es un foreign key y ahora tiene que hacer referencias a alguna tabla. Ahora, ¿cuál tabla va a ser? A la tabla unidad. Aún no lo he creado, pero lo voy a crear, así que lo voy a poner a la tabla unidad. Y aquí entre paréntesis debo especificar el atributo al que va a hacer referencia. ¿A qué me refiero con el atributo al que va a hacer referencia? Voy a ponerlo esto un poquito más abajo.
y voy a crearme la tabla unidad. ¿Para qué? Para que esto tenga sentido. Entonces me creo, create la tabla, table unidad, que va a tener los atributos. ¿Qué atributos va a tener? ID unidad, nombre y planta. Tiene ID unidad, perdón, minúsculas, ID unidad, que esto es un número, ya. Yo sé que esto es una, bueno, no es null, not null, no va a ser nulo y es una llave primaria, primary key. ¿Cómo? ¿Qué más tiene? Nombre y planta. Tiene nombre, que esto es un varchar de 120, lo voy a poner, y tiene planta, que esto es el número del piso en el que está, así que es un número. Listo, ahí termino. Ya tengo mi tabla unidad. Ahora sí, esta variable ID unidad está haciendo referencia a una llave foránea que está referenciado o vinculado con la tabla unidad, y el atributo que debo poner acá entre paréntesis es el mismo atributo que acá. Si es que yo le pusiera este nombre, que es un nombre muy raro, tendría que ir el mismo nombre. Tiene que ser exactamente el mismo nombre para que funcione. Ahora yo no puedo crear esto. Voy a crearlo. Vamos a ver acá. Bueno, primeramente voy a borrar la tabla paciente porque ya tiene más datos. Listo. No se puede quitar paciente, no existe. Listo, ya no existe. Voy a crearlo. Me va a dar un error, y el error que me va a dar es que no existe la tabla unidad. Por ejemplo, acá en tablas no veo nada. Si ejecuto, me dice el foreign key paciente ID unidad. Y es algo que les quiero mostrar acá también. Acá me está diciendo la clave externa FK paciente ID unidad y un código extraño hace referencia a una tabla no válida unidad. Me dice que no existe, pero aquí me está dando un nombre que yo nunca lo especifiqué en ningún lado. Este nombre es como si SQL Server, o bueno, el gestor por detrás lo esté haciendo de esta manera que hice al inicio, que puse PK primary key. Bueno, puse esa primary key. ID persona es una llave primaria y está referenciando a este atributo. Por detrás está haciendo lo mismo, pero adaptándolo a esto. Lo mismo. Entonces, no se asusten si ven esto y no han escrito ustedes, por detrás lo está haciendo. Ya, pero lo importante es que me está diciendo que unidad no existe. No existe la tabla unidad. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer antes de hacer esto? Yo debería crear la tabla unidad. Ahorita no me creo la tabla paciente porque no existe la tabla unidad. Me voy a crear la tabla unidad, ejecuto, ya se creó. Ahora voy a ejecutar otra vez la tabla paciente y no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque ya existen ambas tablas. Existe la tabla paciente y existe la tabla unidad. Listo. Esta es la primera manera de hacer una llave foránea, o sea, la relación en una base de datos. La relación de 1 a n. Porque de n a m, ahorita lo vamos a ver. La relación de 1 a n es esto. Ahora, ¿qué sigue? Ya he creado la tabla unidad, la tabla paciente, por ende, ya he creado también la relación ingresa. ¿Qué es lo que sigue? Voy a hacer la relación es responsable. Miren acá. Aquí en unidad debería tener el código del doctor. Acá no lo puso. ¿Por qué no lo puso? Está de ID unidad. Ya. Acá está al revés. Aquí está al revés. Acá debería ir el código del doctor en unidad porque así está nuestro modelo entidad de relación. O tal vez yo lo copié mal, pero ya, lo vamos a hacer tal como está aquí. Entonces el código del doctor debería ir en unidad. Entonces, de nuevo, aquí en la tabla unidad debería haber creado un código del doctor. Código del doctor. Doctor. Que esto seguramente va a ser un número o tal vez va a ser un varchar. Eso ya depende de cómo nosotros lo armemos. Le voy a poner que va a ser un varchar. Va a ser un código de letras y números. Que va a ser de 20. Listo. Y yo tengo que especificar que esto es una llave foránea. Foreign key. Y esto tiene que hacer referencia a qué tabla, la tabla doctor. No existe todavía la tabla doctor. Y el atributo que va a hacer referencia es el código del doctor. Entonces aquí debería poner código del doctor. Coddoc. Listo, en este caso ya debería estarme funcionando.
pero me va a dar bueno, ya lo tengo creado, no lo puedo reemplazar. Si yo copio esto y lo pego aquí para reemplazarlo, me va a decir que hay una sintaxis incorrecta con doctor. Bueno, me está diciendo que es sintaxis, pero lo que no sabe es que no existe. Bueno, algo me falta, referencia a la tabla doctor. Ya, ejecuto y me dice que ya existe una entidad con la tabla unidad. Y yo no puedo borrarlo, si se dan cuenta. Puedo poner drop table para borrar unidad. Me va a dar otro error seguramente. Me está diciendo no se encontró el procedimiento unidad. No, un segundito. Aquí está. No se puede quitar unidad. Hay una referencia a él en una restricción de llave foránea. Foreign key es llave foránea. Me está diciendo que no lo puedo eliminar. ¿Pero por qué no lo puedo eliminar? Porque la tabla paciente ya está haciendo una referencia a unidad. Y si borro esto es como si no existiera unidad y esta tabla ya también está mal. Entonces, si quisiera hacer de esta manera, yo tengo que borrar la tabla paciente, luego tengo que borrar la tabla unidad y recién puedo crear la tabla doctor, si no me equivoco. No, perdón, otra vez unidad. ¿Por qué? Porque tiene la tabla doctor. Yo tengo que hacer de esa manera y sí o sí voy a tener que hacerlo en este caso. Así que lo vamos a hacer. Primero voy a borrar la tabla paciente. Listo. Ahora sí voy a borrar la tabla unidad. Listo, ya no tengo más tablas. Ahora sí podría crear unidad, pero me va a dar un error porque no existe doctor. No existe doctor. Entonces, antes de esto debo crear la tabla doctor. Create table. Ya lo vamos a hacer un poco más rápido porque creo que ya se entiende ese concepto. Create table doctor. Que esto tiene los atributos. ¿Qué atributos tiene? Código doctor, nombre y especialidad. Código doctor, yo le dije que va a ser un varchar de 20. Entonces, código doctor con minúsculas. Código doctor va a ser un varchar de 20. Listo, esta es una primary key. No importa si le pone minúsculas o mayúsculas, igual lo interpreta. Y le voy a decir que no va a ser nulo. Not null. Listo. Ahora tiene nombre, que esto es un varchar de 120. Listo. Tiene también especialidad, que esto es un varchar de 50, lo vamos a poner. No hay ninguna especialidad tan larga, creo. Listo. Ahora, para no equivocarnos más, bueno, esto lo hemos hecho de esta manera para mostrarles que antes de ejecutar el código, ustedes deben analizarlo. ¿Cuál es la primera tabla que deberían crear? En nuestro caso, la primera que deberíamos crear es doctor. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna dependencia de una llave de foránea, o sea, de otra entidad. No hay ninguna dependencia que venga de doctor. Entonces, como no tiene ninguna dependencia foránea, debería ser el primero en que utilicemos. El primero en el que creamos. O sea, lo creamos, listo, ya está creado. Luego, ¿cuál sigue? Las relaciones más cercanas. Por ejemplo, unidad, que es de 1 a n. Creamos unidad. Ejecutamos, listo, se creó unidad. Luego, paciente. Creamos paciente. Listo. ¿Qué más? Por último, ya hemos hecho la tabla paciente. La relación ingresa ya está implícito. ¿Por qué? Porque es esto prácticamente la relación. Los dos atributos que tiene, que es ID unidad, que está yendo de acá hasta n, y fecha de ingreso ya está aquí. Esto es la relación. Unidad ya está. Es responsable, ya está. ¿Por qué? Porque ya está esta relación creada. Porque es como decir el código del doctor va a ir a unidad. Aquí tengo el código del doctor, está yendo a unidad. Ya está, esto es la relación. Solo falta la relación de n a m. Esta relación se crea como tabla. Create table. Y se va a llamar interviene. Listo. Abro y cierro llaves. Y ahora en este caso ambos, bueno, tiene dos atributos que son del paciente y del doctor. Si nosotros vemos el modelo relacional, así se crea. Una relación de muchos a muchos es como una nueva entidad, nueva tabla, y tiene como llave foránea la llave primaria de paciente y de doctor, o de todas las tablas que esté relacionada. Entonces, yo creo esos dos atributos, ID persona, ¿qué es ID persona? Es un número, int.
Y esto va a ser una llave foránea, así que le pongo foreign key, que va a ser referencias a la tabla persona. No, perdón, paciente. Ay, no es ID persona, es ID paciente. Bueno, ya lo vamos a dejar con ID persona. Va a ser referencia a la tabla paciente. ¿Y a cuál atributo específicamente va a hacer referencia? A ID persona. Listo, ya está creado. Mi primer atributo. El segundo es con código del doctor. Para hacerlo más rápido voy a copiar y pegarlo. Y simplemente le voy a poner el código del doctor. Código doctor. Que esto hace referencia a la tabla doctor. Al valor específicamente, ¿dónde está doctor? Código doctor. Ahora algo para que sepan, no es obligatorio que este código del doctor, o sea, esto sí o sí tiene que ser el mismo nombre que está creado, pero acá ustedes le pueden cambiar, lo pueden poner, no sé, foreign key o lo que ustedes quieran, pero pueden cambiarle el nombre. No es obligatorio que sea el mismo nombre, pero para no confundirnos ponemos siempre el mismo nombre. Listo. Ahora esta relación tiene 3 atributos. Ya se crea en la misma tabla. Tengo la fecha, que es un datetime. Tengo un síntoma, que es un varchar. Perdón, es un varchar de 50, lo vamos a poner. Tengo el tratamiento, que esto es un varchar de 200, lo voy a poner porque tratamiento puede ser largo. Listo, ya tengo esto, me puedo crear la relación. Ejecuto, me dice el tipo de dato columna doctor hace referencia a una clave externa foreign key código del doctor. Me está diciendo que está mal mi referencia. Ya, ¿por qué está mal? Porque doctor su llave primaria es un varchar. Y aquí yo le estoy diciendo que este valor, que va a ser un número, está haciendo referencia a una llave, bueno, a esta tabla, a la variable código doctor, y código doctor es un texto. Y ese texto lo va a almacenar en este código doctor, que es un número. Entonces ahí está habiendo una incongruencia. Lo correcto es que sea el mismo tipo de dato. Que código doctor es varchar de 20. Ahora sí debería darme correctamente. Ejecuto. Listo, ya tengo mi relación. Si actualizo mis tablas, ok, creo que lo está actualizando muy lento. Ya lo está actualizando lento, pero ya se creó, está creado. Y en sí, con esto ya tengo creado toda mi base de datos, es todo esto. Y le hemos hecho la llave foránea de esta manera, que es la primera forma que les mostré. Pero hay una segunda forma. A ver, vamos a hacerlo de la segunda forma. Ya, esta es la primera forma. Todo con, si es llave primaria al ladito, si es llave foránea al ladito, en orden. O sea, primero el que no tiene llaves foráneas, luego todos los que tengan llaves foráneas y listo. La misma base de datos, usualmente es para hacerlo más rápido, se hace de la siguiente manera. Ya. Primeramente voy a borrar la base de datos entera para crearlo nuevamente, pero mucho más rápido. Para borrar la base de datos entera es drop es borrar, database, el nombre de mi base de datos, B de clínica, y esto ya debería borrar la base de datos. No se puede quitar la base de datos, B de clínica, está en uso. Ya, ¿por qué está en uso? Porque yo le puse use B de clínica. Para eso debería desconectarme y vuelvo a hacerme una nueva conexión. Además, esto solamente es en SQL Server. Conectar motor de base de datos, listo. Nueva consulta. Ahora sí, drop database BD clínica. Ejecuto, ya está finalizado. Listo. Ya no existe la base de datos clínica. Ya no existe. Ya. Ahora les voy a mostrar. Primeramente lo voy a copiar y pegar, solo para mostrarles la única diferencia. ¿Cuál es la única diferencia?
En la segunda forma que les voy a mostrar de las llaves foráneas es que no lo creen con llave foránea. Todo lo que sea con llave foránea, no lo creen. Bórrenlo, bórrenlo. Llave foránea. Bueno, sí, ya. Lo borramos, aunque esta es una relación. Listo. Por el momento está creado sin ninguna relación. Esto es una base de datos sin relaciones. Voy a copiar todito y lo voy a pegar. Las 4. Puedo ejecutar varios códigos SQL al mismo tiempo. Sintaxis incorrecta en la fecha de ingreso. Fecha de ingreso, data time. Ah, ya, porque hay una sintaxis incorrecta. Me faltó una coma acá. Coma. Listo. Voy a volver a pegar todito. Ejecuto. Hay un objeto con el nombre paciente. Ah, ya. ¿Qué es lo que pasó? Se creó paciente, entonces se quedó acá. Voy a actualizarlo un segundito. Base de datos. Eliminamos. Ay, perdón. Base de datos. No hay. ¿Dónde está? Ah, ya. Sí, ahí estoy cometiendo un error porque lo borré la base de datos y debería haberlo creado nuevamente. Create database, bd clínica, ok. Me posiciono, use bd clínica, ok. Listo, ahora sí voy a ejecutar este código sin relaciones, que es lo que acabamos de hacer. Sin relaciones, listo, se ha creado todas las tablas. Si actualizo mi base de datos, aquí tengo bd clínica y tengo todas las tablas. Pero no tienen relaciones. Entonces, ¿qué se hace en este caso? O sea, esto es para crearlo un poquito más rápido. Me creo todas las tablas sin preocuparme por el orden de las llaves foráneas, de cuál va primero. Y luego, ¿qué se hace? Lo pongo a editar mis tablas. Y para editarlo es alter table. Alter table. Esto, bueno, en realidad sí altera mi mi tabla, la que le especifico. ¿Cuál es lo que voy a alterar? Las que tienen llaves foráneas. Por ejemplo, paciente, primero unidad. Unidad tiene una llave foránea que es de doctor. Así que altero la tabla unidad. ¿Y cómo lo voy a alterar? Voy a adicionar una llave foránea, foreign key. Voy a adicionar una llave foránea que se va a llamar mi atributo. ¿Qué se va a llamar? En unidad, ¿qué se llamaba? Perdón. Bueno, voy a ver qué se llamaba. Unidad, ID unidad. Ah, claro. Se va a llamar mi atributo que lo voy a adicionar ID unidad. Ya les dije que esto puede ser cualquier nombre que ustedes quieran. Y esto va a ser referencia a la tabla unidad. Ay, no, perdón, a la tabla doctor. Ah, claro, estoy mal. La variable que se va a crear va a ser cods doc. Va a ser referencia a la tabla doctor, específicamente al atributo doc, bueno, cods doc. Listo, ¿qué más? En este caso no necesito especificarle más. Voy a copiarme y pegarlo acá. Primeramente vamos a ver qué datos tiene unidad. Tiene las columnas nombre y planta, no tiene nada más. Y ID, no tiene nada más. Ahora voy a pegarlo alter table. Ejecuto. Me dice la clave codoc hace referencia a una columna no válida de codoc en la tabla, hace referencia a unidad. Alteramos unidad, añadimos una llave foránea, código doctor que hace referencia. Ya debería estar funcionando acá. Codoc, no sé si incluye un punto y coma, que no creo. La clave externa code hace referencia a una columna no válida de doccodes. Hacemos una referencia a una llave primaria. Aquí hay algo que me está faltando. ¿Qué está faltando? Hago alter table unidad. Ah, ya sé. Sí. Algo que me olvidé. Este código doctor debe estar creado en unidad. Eso me había olvidado. Simplemente no le tenían que poner el foreign key. O sea, codoc debe estar creado. Esto es un varchar de 20. Porque yo sé que en el futuro lo voy a poner una relación.
Listo, esto debería haberlo puesto. Perdón, drop table unidad. Ya, ahora sí. Listo. Sí debo haberlo creado, tendría que haberlo creado con el código. A ver, un segundito, vamos a ejecutar el código otra vez. Estoy borrando las tablas para ejecutarlo de nuevo. Interviene. Ya. Solo esta partecita de nuevo. ¿Qué es lo que iba a hacer? Me copio todo lo que había hecho. Esta es la segunda forma. Simplemente lo borro estas foreign key y las referencias. Foreign key referencias, ¿para qué? Para que no me diga que no puedo crear la tabla. Listo. Ya está. Ahora sí lo puedo crear todito. Lo creo, ya están todos creados. Ahora sí debería poner el alter table. Alter table, unidad. El código del doctor va a hacer referencia a doc código del doctor. Ejecuto y me dice la clave externa que va a hacer referencia a una columna no vale con la tabla en que hace referencia. Hace la referencia a unidad. A ver, un segundito. Unidad tiene las columnas, código del doctor que es un varchar de 20 que no es nulo, y doctor tiene la tabla código del doctor que es una llave primaria, varchar de 20, está bien. Hace referencia a una columna no válida. ¿Qué está pasando acá? Hace referencia a la tabla que no hace referencia. En la tabla que hace referencia a unidad. Unidad tiene código. Ya, yo le puse código doctor. Código doctor se llama. Tiene que ser exactamente el mismo nombre con el que está creado. Si yo veo lo que he creado, unidad tiene código doctor. Y doctor tiene código doc. Pero a esta referencia está haciendo. Entonces yo tengo que poner exactamente lo mismo y ya, ahora sí está funcionando. Simplemente me equivoqué en el nombre. Para crear las relaciones simplemente debo poner esto, alter table, la variable a la que está haciendo referencia y la referencia. Generalmente lo hacen de esta manera. Primero crean las tablas y luego hacen las referencias. ¿Qué más tiene una referencia? En la tabla paciente tiene ID unidad, alter table paciente, le voy a poner. Hace referencia a ID unidad, hace referencia a la tabla unidad, a ID unidad. Listo, esta es otra relación. Pego y ya está. Esto es hacer las relaciones uno a uno, directamente. Me falta otro más, que es de esto, ID persona, ID y código del doctor. Código del doctor que hace referencia al doctor y ID persona hace referencia a paciente, al atributo ID persona. Listo, y esto va a ser, voy a alterar la tabla interviene. Voy a ejecutar los dos al mismo tiempo. Ejecuto y ya está. Entonces, todo esto, toda esta forma de crearlo, o sea, primero las tablas sin llaves foráneas y luego recién meterlo las llaves foráneas, es exactamente lo mismo que esta otra forma de creación de base de datos. Pero ¿cuál es la única diferencia? Es que acá yo puedo crear paciente primero sin necesidad de que me diga no existe unidad. En cambio, en la primera forma que hemos hecho, debe ser en orden. Las que no tienen llaves foráneas deben ir creadas primero y luego las que tienen llaves foráneas. Acá no necesitan ningún orden. Esa es la única diferencia. Ya tenemos creado nuestra base de datos. Solo nos falta insertar datos. Este documento igual les voy a pasar al grupo y al Classroom. Ya, y solo nos falta ahora insertar datos. Para insertar datos igual hay dos maneras. Voy a agrandarlo un poquito. Insert. Para insertar datos es insert into. Vamos a hacer primero en la tabla doctor primero. ¿Qué columnas tengo? Tengo código de doctor, nombre y especialidad.
en la tabla doctor. Código doctor, nombre y especialidad. ¿Cuáles son las dos maneras de insertar datos? La primera, insert into, el nombre es doctor, la tabla que lo voy a insertar. Abro y cierro paréntesis y aquí especifico los campos que tiene. Código del doctor, coma, nombre, coma, especialidad. Y los valores, aquí tengo que poner values, los valores, y en el mismo orden deben ir 3 valores. Que yo sé que código del doctor es varchar, nombre es varchar y especialidad es varchar, así que todos son textos. Código del doctor voy a poner A001, coma, nombre se va a llamar Edwin, coma, y especialidad se va a llamar, no sé, neurólogo. Ya. Ahora, ¿por qué yo utilizo Visual Studio Code? Porque simplemente puedo copiar y pegar y ya tengo voy a tener varios datos creados. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí me voy a inventar nombres. Voy a poner de esta manera. Listo, ya tengo 8 datos. 3 van a ser neurólogos, otros 3 van a ser fisioterapeutas, y otros 2 van a ser médico general. Listo. Esta es una forma de crear o insertar datos en una base de datos. Bueno, primeramente debería hacer la prueba con 1. Voy a hacer la prueba con 1 para ver que lo estoy insertando bien. Ejecuto, me dice, ya tengo un error. Me dice mensaje nivel 16, estado 1 en la línea, nombre de la columna. Ya. Creo que me está diciendo que no debería ser comillas dobles, sino que deberían ser comillas simples. Entonces para esto yo lo voy a convertir todo en comillas simple. Creo que ese es el error que me está dando. Voy a ejecutar todo de nuevo. Listo, eso era el error. No podía poner en SQL Server comillas dobles, sino comillas simple. Como ya lo reemplacé todo, bueno, estos, si ustedes manejan Visual Studio Code, seleccionan un elemento y con control D seleccionan varios, todos los que son lo mismo, y pueden editarlo. Ya. Ahora voy a crear todo lo demás, todos los demás valores que yo me hice. El A02, A03, A05, todo. Ejecuto, ya tengo varias filas agregadas. Y ¿cómo puedo ver los datos? Ahorita lo vamos a ver todos los datos, pero algo que vamos a ver los datos. Seguramente ya han visto esto. Para consultar todos los datos en una tabla tendría que hacer un select, que es una consulta. Y voy a poner asterisco porque asterisco hace referencia a que voy a consultar a todos los datos. Y ahora, ¿de dónde voy a consultar? From la tabla doctor. Select asterisco from doctor, consulta todos los datos de doctor. Aquí tengo varios datos, los datos que me he creado. Tengo el A01, A02, A03, A04 y es Edwin, Ale, Juan, María, toditos. Neurólogos, fisioterapeutas, médico general. ¿Y qué pasaría si yo, no sé, acá me voy a crear otro dato con el código A0005 y se va a llamar, bueno, cualquier nombre y va a ser cualquier especialidad? Aquí el código está siendo repetido. Si yo ejecuto esto, me va a dar un error que estoy infringiendo la regla de llave primaria, que en llave primaria ninguno debería ser repetido. Para eso sirve la llave primaria. Simplemente, ya. Ahora, entonces esto nunca debe ser repetido. Ya. Este select, Este select asterisco doctor es una consulta básica a una tabla. Y yo puedo ser más específico. Puedo hacer las consultas, por ejemplo, tiene código doctor, nombre y especialidad. Yo solo quiero el nombre. Así que especifico, solo quiero el nombre. Ejecuto y solo me da el nombre. Si yo quiero, no solamente quiero el nombre, también quiero la especialidad. Ejecuto, escribo qué es lo que yo quiero que me retorne. Me retorna ambos.
Y bueno, sí, puedo escribir toditos si yo quisiera. Ejecuto y ya tengo todo. En orden distinto, pero tengo todos los datos. Esta es la primera consulta SQL que ya deberían conocerlo y generalmente, bueno, según el documento que les pasó el doctor Tapia, que es el siguiente, vamos a ver, está acá, es álgebra relacional. Esto lo vamos a utilizar un poco más adelante, pero está haciendo referencia a esto. Tenemos una tabla, por ejemplo, la tabla doctor. La operación es unarias. Me está diciendo que en las operaciones unarias se tiene como operador operando una relación. Para ello se cuenta con los operadores de selección. Esto no, operación de selección. Selección o restricción. Se lo denomina por el símbolo sigma y se le expresa de la siguiente manera. Aquí tengo la relación que es selección o restricción. Esta es una selección, esta es una selección. Y aquí especifico qué atributos quiero ver. En este operador se aplica la única relación cuando define una relación como resultado de aquellas tuplas. Tuplas, para los que no sepan, es toda una fila. Tupla, 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 que satisface la condición del predicado. Aquí esto ya está haciendo referencia a condición. ¿Cómo pongo una condición en estas consultas? En las consultas, para poner una condición es where. Esta es una consulta con condición. Así que si yo quiero nacionalidad boliviana, por ejemplo, yo quiero solo a los fisioterapeutas, ¿qué es lo que voy a hacer? Fisioterapeuta, este dato se guarda en la entidad, en el atributo especialidad. Así que pongo where especialidad, va a ser que sea igual a fisioterapeutas. Fisioterapeutas. Entonces yo quiero, le voy a poner esto en orden. Ya. Yo quiero ver el listado del nombre, especialidad de la tabla doctor, siempre y cuando la especialidad sea fisioterapeutas. Ejecuto este código y me va a dar solo la lista de los fisioterapeutas. Por ejemplo, fisioterapeutas será María, Lucas y Abel. Y aquí tengo María, Lucas y Abel. Esto lo que acabamos de hacer es prácticamente lo que está acá. Es una condición donde adentro está la condición que estamos esperando. En este caso era que la nacionalidad sea boliviana y aquí tenemos todos con nacionalidad boliviana. Es lo mismo. ¿Y cuál es esto? La proyección. La proyección es un listado de atributos y la proyección vendría a ser esta parte. ¿Qué atributos quiero ver? Si yo quiero ver solamente el nombre y especialidad y no el código, solo pongo esto. Ejecuto este código y van a ver que ya no me va a mostrar los códigos del doctor, directamente el nombre y la especialidad, nada más. Esto es la limitante de la proyección. La proyección es una relación, en una relación es un subconjunto de atributos definidos sobre la relación, eliminando las tuplas duplicadas que hubiese podido resultar. O sea, se nota eliminando las tuplas duplicadas que hubiese podido resultar. No, simplemente lo está ocultando los datos. Ya, ¿qué más está acá? Las operaciones binarias. Creo que todavía no van a entrar a lo que es unión e intersección, que aquí está el concepto, sí, pero ¿a qué se refiere con unión e intersección? Bueno, vamos a hacerlo aquí a grandes rasgos, pero para eso necesito insertar datos en unidad. Voy a insertar datos en unidad. Ya, para eso voy a hacer la inserción de datos de la siguiente forma. Les dije que hay dos maneras de insertar datos, así que les voy a mostrar la segunda manera de insertar datos. Es insert into unidad. ¿Qué atributos tiene unidad? Tiene ID unidad, nombre, planta y código del doctor. Me voy a copiar estos atributos para no escribirlos de nuevo. Ya, voy a insertar en la tabla unidad y ya no especifico en qué valores lo voy a insertar. Directamente abro y cierro paréntesis y bueno, lo estoy copiando, pero es para mostrarles esto. Ya, el primer atributo es ID unidad, así que el ID unidad es un texto, ¿qué es? Es un número, entonces tiene que ser un número.
No puede ser un texto, tiene que ser, por ejemplo, 123. Nombre de la unidad va a ser oncología, oncología. La planta también es un número en el piso 2. El código del doctor acá. Si yo pongo un código que no existe, por ejemplo, A009 le voy a poner, esto me va a dar un error, muy probablemente. Ejecuto y me dice sintaxis incorrecta cerca de oncología. ¿Qué pasó? Ah, ya. No puede ser comillas dobles, tienen que ser comillas simples. Lo voy a convertir en comillas simples, listo. Vuelvo a ejecutar. Ejecuto y sintaxis incorrecta acá. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo insertar en la data unidad, ya está bien. Tengo 4 atributos. Sí, no falta nada. ¿Dónde está? Ejecuto sintaxis incorrecta cerca de esto. Quizá un espacio por demás. No. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya, un segundo le voy a poner un atributo que exista. No. Sintaxis me quiere decir que está la forma en la que recepciona SQL Server el texto, bueno, el código está mal, algo lo estoy poniendo mal. Insert into... Ah, claro, ya. Debo poner insertar en la tabla unidad los valores, nada más. Eso es lo que faltaba. Ejecuto y ya está. Me dice, instrucciones insert. Hay un conflicto en la restricción de llave foránea. ¿Por qué? Porque el código, no sé si me especifica el código, pero este código, no existe ningún doctor con este código. Me está diciendo que debe, como es una llave foránea y está restringido, porque aquí lo estamos restringiendo prácticamente, eso es lo que hace las relaciones, lo restringe a algo que exista. Entonces debe ser alguno de los que exista. Puede ser cualquiera, pero no puede ser uno que no exista. El código va a ser A004. ¿Por qué? Porque sí existe. En este caso sí me va a dar correctamente. Ejecuto y ahora sí ya está bien. Voy a copiarme esto unas 4 veces. Voy a poner valor 125, 133, 153. Oncología, quemaduras, que va a estar en el piso 1. Emergencias, que va a estar en el piso 0. Y oncología otra vez, que va a estar en el piso 2, ya. Ahora, como hay un solo doctor por sala, voy a poner cualquier, o sea, un doctor encargado por unidad, voy a ponerlo distintos. Inserto los 3 datos, listo. Para consultar los datos en unidad, select from unidad. Select asterisco from unidad. Esto se coló, listo. Así consulto los datos de unidad, listo. Ahora, yo quiero saber qué doctor está a cargo de la unidad de quemaduras, por ejemplo. Primeramente, quemaduras tiene un código del doctor, que aquí está el código del doctor. Y si yo quisiera saber los datos de ese doctor, para eso tengo que hacer una consulta a 2 tablas. Es la unión prácticamente lo que estamos haciendo. Tendría que hacer un select. Primeramente voy a poner un asterisco para mostrar todos los atributos que se pueda. ¿De qué tablas? From. Yo sé que lo que me importa es unidad. ¿Por qué? Porque me están preguntando de quemaduras quién está de encargado. Así que pongo de unidad, coma, doctor. Ahora, pero no lo puedo poner así. Si lo dejo así, quizá me da un error. Bueno, no. Está haciendo es como una multiplicación. Por cada valor de unidad va a haber n valores de doctor, prácticamente. Por eso hay muchos repetidos. No sé si esto se especifica en el texto. Creo que no. Pero si lo hacen de esta manera, sin ninguna condición, hay muchos repetidos. Para eso se debe poner las condiciones. Primeramente,
Aquí yo quiero ser bien específico y saber simplemente el ID de la unidad. ID de la unidad. Unidad. ¿Qué más quiero saber? El nombre de la unidad. ¿El nombre de la unidad dónde está? En la tabla unidad está en nombre. ¿Dónde está? Unidad, nombre. Así que quiero saber el nombre de la unidad. Nombre. Pero aquí si se dan cuenta va a haber un conflicto. ¿Por qué? Porque doctor también tiene nombre. Entonces, ¿cuál nombre es el que va a imprimir? Para eso se debe poner los alias. A la tabla unidad le voy a poner un alias de U. A la tabla doctor le voy a poner un alias de D. Entonces, para utilizarlo e imprimirlo, debo poner U punto y así vas a ver que estoy llamando a la tabla unidad y el ID unidad. El nombre ¿de qué? De la unidad quiero. Así que U punto nombre. Y ahora quiero saber el nombre del doctor encargado. Así que D punto nombre. Así ya no se va a confundir este nombre con este nombre. Si yo lo ejecuto todavía me va a dar muchos datos. ¿Por qué? Porque no le estoy dando una especificación. Voy a limitarlo, voy a darle la condición. ¿Cuál es la condición correcta? Yo quiero saber quién es el encargado de unidad, quién es el doctor encargado. Así que mi condición debería ser este ID, que yo sé que está haciendo referencia al doctor. Voy a ponerlo ahí. Así que de la unidad, el ID doctor, ID persona está. A ver, un segundito. Unidad está. Código del doctor, perdón. Código del doctor. De la unidad, el código del doctor, yo quiero que se muestre. Bueno, que sea igual. Perdón, que sea igual al doctor. Código del doctor. Código del doctor. Si ejecuto esto. Ahora ya me está dando menos datos, pero todavía solo debería darme un solo dato. ¿Por qué me está dando varios datos? Si yo no sé por qué me está dando varios datos, puedo hacerlo de esta manera. Puedo imprimir todo y seguramente va a haber datos que no son repetidos. Aquí está planta, no es repetido. Código del doctor, ya. Me está mostrando, lo que acabo de hacer, me está mostrando los doctores que son encargados de cada unidad. Por ejemplo, de la unidad, ¿dónde está? De la unidad 123, que es oncología, que está en la planta 2, me está mostrando el doctor encargado, que es María, que es una fisioterapeuta. Pero yo quiero de la unidad de quemaduras. ¿Cómo hago? Tengo que hacer otra condición más. Para unir dos condiciones debo poner la cláusula AND. Ahora, ¿qué? Quiero especificar que la unidad va a ser 006. Así que unidad punto ID unidad. Perdón. Unidad punto ID unidad. Yo quiero que sea igual a 006. Al código 006. En este caso sí o sí me va a dar de la sala de quemaduras. Me dice 06 es un tipo de. Es un dato int, ID unidad. No, perdón. Unidad, ¿qué tipo de dato es esto? ¿Es un string? No. Unidad. Es un varchar. No, perdón. Unidad es un número, perdón. No, pero yo no lo estoy limitando a la unidad. Este es el número. Yo quiero que el código del. No. Quemaduras. Sí, están en lo correcto. Quemaduras es 125. Nada que ver el código del doctor. Quemaduras, su código de la tabla es 125. Así que debería ser este el que va, 125. Este es el de quemaduras. Así que ahora sí debería poder funcionar. Listo, el de quemaduras, el encargado es el doctor Abel. Ahora si quiero todos los datos, simplemente le pongo un asterisco. Ejecuto y tengo la unidad 125, que es la unidad de quemaduras, que está en el piso 1, el código del doctor es 06, el nombre es Abel y es un fisioterapeuta. De esta manera ya podrían mostrarle. O si quieren ser más específicos y preguntar por quemaduras, ya no deberían preguntar por el ID, deberían preguntar por el nombre de la unidad. Unidad.nombre. Si es igual a quemaduras, en este caso
me va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque solo hay una sala de quemaduras. Si hubiera dos salas de quemaduras me darían dos datos. Ya. Entonces, prácticamente eso es lo que hace eh, esta álgebra relacional. En realidad es para que entiendan cómo se está relacionando. Por ejemplo, para un doctor, en este caso, está relacionado con un solo doctor, una unidad. Y si yo lo quiero vincular, puedo tener una lista conjunta entre unidad y doctor, lo que tenemos acá. Bueno, le voy a poner asterisco para tener todos los datos. Listo. Acá. Esto son los datos de unidad, que está ahí de unidad, nombre, planta, y estos son los datos del doctor, que es código del doctor, nombre y especialidad. Está haciendo una fusión, una unión, y esta fusión y unión es gracias a las relaciones que hay, es gracias a la forma en la que se están conectando, porque tiene que ser bien específico las relaciones, como hemos hecho una relación. Por ejemplo, yo insertaba un dato con un doctor que no existía, por ejemplo el 123 que no existe. Esto me va a dar un error y ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque no existe, debería existir. Tiene que existir coherencia en las relaciones para poder hacer el álgebra relacional. Y posteriormente ya no solamente van a hacer sus consultas de esta manera, unidad y doctor, todos en una sola consulta. Pueden hacer una consulta con otra consulta y unirlos directamente con union. Claro que esto es un poco más complicado, no es así como lo estoy poniendo. Esto debería estar por ejemplo, acá podría ir una unión con una consulta completa, y esto ya es un poco más detallado y más específico, pero esto se va a ver posteriormente. Primero tienen que dominar las consultas SQL, que estas son las consultas SQL. Simplemente tienen que pensar lógicamente. Si yo quiero, no sé, todos los neurólogos que trabajan en el piso 2, digamos, ahí ya tienen que hacer primero. Me pidieron los neurólogos, así que de doctor, a ver, vamos a ver eso. Ya, si me pidieron los neurólogos, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Select from. ¿Dónde tengo el dato de neurólogo? ¿Dónde sé que está? En la tabla doctor. Así que voy a usar la tabla doctor. Le voy a poner un alias para ahorrar tiempo. Y el where, ¿cuál es la condición? Que sea neurólogo, neurólogo. Ahora, este neurólogo, ¿en qué datos se está almacenando? En doctor se está almacenando en el dato especialidad. O sea, si la especialidad es neurólogo, ahorita me va a mostrar todos los neurólogos. Todos los neurólogos, listo. Y yo quiero saber qué neurólogo es encargado del piso. En este caso no hay ningún neurólogo, no, A2, A3, no hay ningún neurólogo encargado. Pero si quisiera saber cuál está encargado del piso 2, ahí ya tendría que ver dónde está piso, está en la unidad. Ya, entonces aquí lo voy a fusionar con unidad. Y la condición tendría que ser, primero, que el doctor existe en la unidad, o sea, que estén vinculados, que exista la relación. Entonces le digo que doctor punto código del doctor sea igual a unidad punto código del doctor. Listo, ahí ya sé que están relacionados, no voy a mostrar datos a la suerte. Ahora, ¿qué más lo voy a poner? Que el piso, ¿dónde está piso? En unidad. Que unidad punto piso, ¿es piso o es qué valor es? Unidad tiene el valor planta, no es piso. Que unidad punto planta sea igual a 2. Listo, esto sería para saber los neurólogos que están de encargados en el piso 2. Si ejecuto ahorita no me va a dar ninguna respuesta porque no hay ningún neurólogo encargado en el piso 2, pero lo voy a crear. Vamos a crearlo. Voy a crearme una unidad que se vaya, el número va a ser de la unidad. La unidad va a ser de rayos X. Va a estar en el piso 2 la unidad, y el encargado va a ser un neurólogo cualquiera, por ejemplo Ale 002.
Listo, voy a insertar este dato. Ejecuto, ya tengo. Ahora sí puedo ejecutar mi código que hice y seguramente me va a dar... Ay, seguramente me va a dar... Aquí está el dato devuelto. El único neurólogo que está trabajando en el piso 2 es Ale, nada más. Eso es lo que tienen que practicar. Tienen que ir practicando los códigos SQL. Y les voy a dar al grupo varios códigos SQL para que practiquen. Se los voy a mandar resuelto para, bueno, la mayoría resuelto para que ustedes vayan viendo cómo se está haciendo y otros para que ustedes lo vayan haciendo. Pero esto es en sí la forma de hacer consultas SQL a una sola tabla, a dos tablas, si quieren tres tablas. Aquí se pone la tercera tabla, por ejemplo, ¿qué tabla más tenemos? Tenemos la tabla paciente. Si quiero saber qué doctor atendió a X paciente, aquí tengo que poner la tabla paciente y las condiciones. El AND es si esta condición se cumple y también esta condición, y también no puede excluirse. Si alguno falla, va a fallar todos. Está cumpliendo las condiciones en orden. También pueden utilizar el comando OR para condiciones, por ejemplo, que la planta sea 2, OR, o la planta sea, bueno, el código del doctor sea el código del doctor. Este es un ejemplo porque esto no tiene sentido lo que estoy haciendo acá, pero se puede usar el OR para o uno o el otro. El AND es sí o sí toditos. Tiene que cumplir esto, pero también tiene que cumplir esto y también tiene que cumplir la condición que yo le voy a poner aquí. Si le ponen OR, solo cumple uno o el otro. Ya. ¿Qué más podemos ver acá? A ver, creo que hay cosas como... bueno, en Oracle sí sé que se puede poner, por ejemplo, asterisco para emular un carácter o interrogación, si no me equivoco, para emular, pero al parecer acá no. Ya. ¿Qué más? Creo que nada más por el momento. Este código, la forma de crear es lo que más van a estar utilizando y creo que ya lo han hecho. Y lo que yo les tengo de sugerencia es que lo tengan a mano siempre un archivo SQL para crear bases de datos, porque les ahorra tiempo. Simplemente reemplazan los valores y ya va a estar creado, y lo de insertar datos lo mismo. Las consultas SQL son lo que más tienen que practicar. Realmente es muy bonito esto de consultas. Solo es práctica, 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 práctica. Y ver cómo se está relacionando. Un poco más abstracto es esto, es la teoría. Esto es más abstracto del cómo se está relacionando una tabla con otra. Que visualmente nosotros lo vemos, pero ya solo tienen que practicar. Si quieren ver, digamos, quién es responsable de la unidad, ven, aquí está la relación, dónde puedo ver quién es responsable. El código del doctor se está yendo a unidad, entonces aquí en unidad yo voy a saber quién es el responsable. Y así, o sea, es analizar nada más. ¿Qué más? Lo que sigue después de esto, del álgebra relacional, este código, pueden usar cualquier gestor de base de datos. Vamos, con el doctor Tapia van a estar mucho tiempo con código SQL. Y igual les voy a mandar ejercicios de práctica. Y luego viene a ser lo que es operaciones de normalización. Pero antes de normalización, que normalización es limpiar la base de datos para que no haya datos duplicados. Ya, hasta aquí va a ser su examen, si no me equivoco. Consultas SQL. Cálculo de llaves. Ya. Seguramente hasta aquí va a ser su examen. Y luego es cálculo de llaves, que eso lo vamos a entrar a profundidad después. Que no es complicado, pero lo necesitan para normalización. Ya. A ver, ¿tienen, no sé, alguna consulta sobre su práctica, sobre su proyecto? Si les ha dejado, creo que esta semana no les dejo práctica, pero en sí es esto todo lo que van a hacer ahora.
Les voy a dejar un... Tenía un documento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Encontré, no sé si... A ver. Bueno, hasta aquí es esta parte. Ahora